Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. La adversidad, yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta.
tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Buenas noches, querida iglesia. Un gusto poder saludarles nuevamente y transitar juntos este tiempo tan especial que Dios nos ha concedido en la historia de la humanidad, en la historia de los tiempos. Y poder reflexionar juntos acerca de lo que significa ser la poderosa iglesia de Jesucristo. Y por eso en esta noche quisiera que nos podamos dejar guiar por la palabra, una palabra profética, profunda y poderosa que está allí en el libro de Ezequiel y que se produjo concretamente en el tiempo del pueblo de Israel. Fue una palabra que se aplicó al pueblo de Israel, pero una palabra que se sigue aplicando a su iglesia en este tiempo y particularmente en este contexto. Me encanta pensar que la palabra de Dios es viva y activa y sigue produciendo las mismas cosas proféticamente sobre su pueblo en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Y dice allí el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, vamos a leer solamente algunos versículos, aunque es muy interesante poder leer absolutamente todo el capítulo y ver la palabra profunda con la cual Dios desafía, motiva, levanta a su pueblo. Dice allí en la primera parte, en los versículos del 1 al 4, dice: en la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes, tú lo sabes. Primera parte de este texto, de este relato, de esta profecía tan conocida, que nos ayuda a poder comprender la situación con la cual Dios nos encuentra y nos descubre que es esa condición de huesos secos. Todos algún día cuando llegamos a la presencia del Señor teníamos esa característica. Éramos huesos solos y secos. Los huesos, no sé si alguna vez recorrieron o estuvieron en el campo en alguna situación. Uno cuando está en el campo encuentra muchas veces huesos secos de animales que ya desaparecieron hace algún tiempo y van quedando solamente los huesos esparcidos. Cuanto más solos, cuanto más secos están los huesos, más pierden, digamos, su vitalidad, su vigor, y más difícil es de pensar que en ellos pueda haber vida. Lo mismo dice el Señor Jesús sobre cada uno de nosotros si estamos apartados de Él. Quizás en esta noche, a lo mejor alguien esté viendo por primera vez, presenciando por primera vez, tenemos una reunión, un encuentro en la iglesia. Quizás nunca en tu vida antes oíste hablar de Jesús o entendiste el significado que Él puede darte vida, vida plena y vida abundante y vida eterna. Yo quiero en esta noche que comiences pensando en esto. Dios es el autor de la vida y Él puede soplar vida en vos, aun cuando al día de hoy seas como un hueso seco. Las personas transitan esta vida, los seres humanos transitamos esta vida de una manera rápida, de tal forma que cuando nos queremos dar cuenta, volvemos otra vez a ser huesos secos. Por eso es tan importante que podamos poner nuestra vida en las manos del Señor. Y yo quiero animarte en esta mañana, en primer lugar, si todavía no has tomado una decisión por Jesús, si todavía no has tomado una decisión de poder buscar el único que puede revitalizar y darle poder a tu vida, yo quiero animarte a que tomes una decisión por Jesús y que puedas entregarle allí tu vida y tu corazón.
si estás escuchando esta palabra por primera vez o si el Espíritu Santo por primera vez te está revelando esto, yo quiero animarte que hagas una oración en lo profundo de tu corazón y que puedas decirle de esta forma: Señor Jesús, hasta ahora no había entendido la profundidad de tu mensaje, de que vos sos el dador de vida y que aun cuando yo esté seco en mi propia vida, vos podés revivirme y darme una vida nueva y darme una vida eterna más allá de esta vida terrenal. Confío en ti y por eso te entrego mi propia vida para que hoy hagas de mí alguien nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te puedo asegurar que esta noche va a ser un antes y un después en tu vida. Que vas a empezar a vivir experiencias totalmente nuevas y que aquello que hasta hoy era seco, improductivo y que hicieras lo que hicieras, te dabas cuenta que no conducía a ningún lado, a partir de hoy tiene sentido y tiene propósito. Dios hace revivir los huesos secos. Pero déjame decirte algo más. Quizás estés hace tiempo dando vueltas o estés apartado de Dios o estés pensando en la posibilidad de apartarte de Dios, de sus cosas, de su iglesia, de su cuerpo. Quiero decirte que esto es lo más triste y doloroso que pueda haber. Me llama la atención que el Señor lleva al profeta a caminar y a visualizar allí la cantidad de huesos secos que había. Quiero decir que algunas estadísticas revelan que en este tiempo, y particularmente en nuestro país, hay millones de cristianos, de creyentes, que alguna vez recibieron ese soplo, ese aliento de vida, y fueron huesos vivos que sin embargo se apartaron, que sin embargo han perdido el fuego, la pasión de ese soplo, de ese primer amor, de la presencia de Dios en sus vidas. Y están esparcidos, desparramados solos, como este tipo de huesos. Si esa es tu condición también en esta mañana, y si por alguna razón estás viendo este video, ya sea en vivo en este momento o alguien en algún momento te llevó a reproducirlo, yo quiero decirte, Dios está buscando. El Señor no se conforma, como no lo hizo con el pueblo de Israel, que estés esparcido, solo, seco, sino que te busca. Busca tu vida, pone la mirada, fija la mirada en vos, de tal manera que su espíritu vuelve a soplar en vos ese aliento de vida. Quiero animarte en esta mañana que si esa es tu condición, por favor, vuelvas a la fuente de vida. Por favor, vuelvas al Señor. Él te está llamando, Él te está buscando. Él quiere soplar nuevamente ese aliento poderoso del Espíritu para revivir esos huesos secos. En tercer lugar, también quiero decirte que quizás aún estás vinculado, estás con las cosas del Señor, estás sumado quizás a una iglesia, a lo mejor a esta propia iglesia. Sin embargo, hay en tu corazón cosas que te opacaron, que te trajeron amargura, cosas que te quitaron el vigor, el gozo en la vida, cosas que te oprimieron. Quizás un pecado, quizás una situación, una condición, a lo mejor una angustia, algo que realmente opacó tu vida. Quiero decirte, al igual que dice el salmista, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y de alguna manera lo que Dios quiere hacer es un proceso de sanidad y de restauración y de soplo de vida. En nuestra vida como hijos de Dios y como creyentes, atravesamos distintas circunstancias, distintos momentos, distintos procesos, muchos de ellos aún permitidos por Dios, que la Biblia le llama pruebas, momentos en los cuales nosotros nos percibimos como si estuviéramos secos o vacíos. No es el Señor quizás quien nos ve así, pero nosotros nos percibimos como secos, como solos, como vacíos.
Entonces allí nuevamente el Señor, al igual que en esta profecía, fija sus ojos en nosotros y nos trae esta palabra que te está trayendo también en esta mañana para decirte: no sos para mí un hueso seco, no sos para mí alguien aislado. Yo te considero un especial tesoro, te considero un hueso vivo, con vitalidad todavía para mi reino, para la tarea, para el ministerio para el cual te he llamado. Así que yo quiero animarte también en esta mañana, cualquiera que sea esta situación, de las tres que mencioné, quizás nunca tuviste la bendición o la posibilidad de aceptar a Jesús en tu corazón, ya lo hiciste en esta mañana, te puedo asegurar que tu vida va a cobrar una fuerza especial. O si conociste del Señor, pero por alguna circunstancia te apartaste, estuviste lejos durante algún tiempo, hoy el Señor quiere volver a darte el fuego de su presencia, la vitalidad de su Espíritu. O si aún siendo parte del Señor, de su iglesia, de su ministerio, estás atravesando una situación de sequedad, hoy el Señor quiere soplar en tu vida aliento de vida. Así que el primer aspecto en esta mañana es este: Dios quiere volver la vida a los huesos secos. Dios da vida a los huesos solos, secos. Este es un proceso espiritual que a mí me gustaría que pudiéramos seguir en el relato e ir viendo cómo Dios transforma algo individual, como puede ser tu vida o la mía, solo y aún seco, en un cuerpo vigoroso y poderoso. Porque Dios nos hizo de esa forma. Dios nos hizo seres sociales, Dios nos constituyó en relación a otros. Dios nos formó en relación a otros. En primer lugar, en relación con Él, pero en segundo lugar también en relación a un cuerpo, a una iglesia, a una familia espiritual, a un cuerpo espiritual. Pero eso es importante poder discernirlo, porque no todo lo que nosotros consideramos que es un cuerpo espiritual realmente lo es. Y esto es lo que el Señor le estaba llamando la atención al pueblo de Israel en este tiempo y en este contexto. Y también le llama la atención a su iglesia en este tiempo y en este contexto. No a todo lo que nosotros le llamamos cuerpo espiritual, iglesia, realmente lo es. Entonces el Señor tiene que volver a llevarnos allí a ese valle, volver a concentrarnos en la imagen. Podemos ser muchos, podemos ser una cantidad impresionante, pero simplemente ser huesos secos y apartados unos de otros. ¿Dónde está el poder para transformar esos huesos en un cuerpo realmente vivo, activo, vital? Y aquí es donde quiero que nos dejemos guiar por la palabra. En primer lugar, Dios nos une a otros para formar un cuerpo. Ninguno de nosotros podemos llevar adelante nuestra vida como cristianos y nuestra vida espiritual en forma sola o aislada. No existen, ya lo dije creo en otra ocasión, los llaneros solitarios en el reino de Dios. Dios nos constituyó para formar parte de un cuerpo. Sin un cuerpo, nosotros no existimos. Somos solamente huesos solos o aislados. Aún cobrando vida, si no nos unimos a un cuerpo, somos huesos solos y aislados. Y esa vitalidad que el Señor sopló en nosotros, si no se une a otros, en poco tiempo pierde su fuerza y su vigor. Dice el mismo texto en los versículos del 4 al 6. Dice así: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Y Dios profetiza en esta mañana sobre tu vida. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán.
entonces sabrán que yo soy el Señor. Hay un proceso espiritual aquí, muy interesante, que me gustaría que pudiéramos repasar juntos. En primer lugar, dice que va a unir a los huesos, unos con otros, unir a los huesos. Esto es lo que nosotros conocemos como el esqueleto. El esqueleto, la estructura. Ustedes saben, bueno, hay muchos allí que quizás puedan conocer esto aún en detalle, pero ustedes saben que nuestro esqueleto constituye el 14% de todo nuestro cuerpo. El 14% de nuestro cuerpo está formado por el esqueleto. El esqueleto es la estructura, es lo que sostiene, la estructura. ¿Es importante esto en una iglesia? Claro que sí. La estructura es clave, fundamental, pero solo constituye el 14%, un porcentaje de nuestro cuerpo. ¿Es importante que los huesos se unan? Sí, claro. ¿Es importante desarrollar estrategias para que los huesos se unan? Claro que es importante. Pero si allí no hay vida, no hay cosas que unan, que fortalezcan, que liguen, entonces solamente se vuelve una estructura, un esqueleto. Hay muchísimas iglesias, queridos hermanos, que funcionan solamente como esqueletos. Porque tienen una estructura, porque tienen algo que los sostiene, tienen un modelo, una funcionalidad, algo que los ha caracterizado durante años, y entonces simplemente existen como una estructura. De tal manera que puede pasar el tiempo y aún ni siquiera percibir que solo son una estructura. De hecho, quiero decir, lo último que desaparece en nuestra vida aquí terrenal es nuestro esqueleto. Es decir, lo último que puede sostenerse y permanecer es la estructura. Sin embargo, la estructura sin el resto no tiene vitalidad. Es solamente parte del esqueleto. Ahora, ¿es necesario? Claro que es necesario. Un cuerpo sin estructura es un cuerpo fofo, un cuerpo que no funciona. Lo primero que sucede cuando nosotros nos unimos a una iglesia es que empezamos a ser parte de otros huesos. Los huesos son distintos, no todos son iguales. Hay huesos más grandes, huesos más pequeños, con distintas características, distintas formas. Y la iglesia es así. Dios nos une a otros hermanos que son distintos a nosotros, distintos en sus condiciones sociales, distintos en edad, distintos en la forma de pensar, distintos en las tareas que desarrollamos, distintos en nuestra vida social, distintos, claramente distintos. Así como Jesús reunió a 12 discípulos que eran totalmente distintos, así Dios nos une en esqueleto, en cuerpo, hueso con hueso, aun cuando seamos totalmente distintos. Y esto en un principio siempre es un tanto incómodo, ¿no es cierto? La primera experiencia que nosotros tenemos al sumarnos a un cuerpo. Quizás te estés sumando a esta iglesia en este tiempo en forma virtual, entonces ni siquiera conozcas presencialmente a algunas personas. Sin embargo, hay algo que te atrae y es el poder de Dios unificando allí hueso con hueso, aun cuando seamos distintos. El primer paso es Dios uniéndonos en una estructura, en un esqueleto, siendo distintos, uniéndonos por medio del poder de su Espíritu. Estos huesos que estaban allí, desparramados, solos y secos, el Señor los llamó a unirse, aún siendo distintos, para formar o comenzar a formar un cuerpo. Porque como decía, esto es solo el primer paso. Si vos estás unido allí a una casa de paz, estás unido a un grupo, estás presenciando estas reuniones, aunque sea en forma virtual, quiero decirte, es solo el primer paso. Allí estás empezando a constituir parte de este esqueleto espiritual que Dios está conformando y que va a ser un cuerpo totalmente vigoroso. Dice en segundo lugar que Dios pone allí, usar dos palabras, ligamentos y tendones, que pueden parecer lo mismo pero tienen funciones distintas. Los ligamentos es este tejido conectivo que tiene el cuerpo interno y que une los huesos. Son estructuras que los mantienen estables. Les decía, los huesos se pueden juntar, pero no necesariamente están unidos. Para estar unidos tiene que haber ligamentos. Ligamentos son cosas que nos ligan,
actitudes que nos ligan. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Dice, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Ustedes saben que esta expresión, unos a otros, en el Nuevo Testamento aparece 59 veces. Unos a otros. Sin lugar a dudas, tiene que haber una actitud espiritual de parte de cada uno para poder ser ligamento con mi hermano, para poder ser ligamento con el otro, a quien Dios puso a mi lado, quien Dios constituyó como parte de su cuerpo. Esa actitud, ese ligamento es clave y es fundamental. Y depende de cada uno de nosotros. Dios ya hizo su obra, ya sopló aliento de vida, ya nos unió, pero en el ligamento hay una función clave que Dios potencia por medio de cada uno de nosotros. Les dije, 59 veces aparece este concepto de los unos a los otros. El que más se destaca entre ellos es amarse unos a otros. Amarse unos a otros. Queridos hermanos, si esto en una iglesia no funciona, si esto en una iglesia no existe, entonces no hay ligamento entre las partes. Y por más que sean muchos, o por más que seamos una cantidad, o que representemos una buena estructura, si ese ligamento no se desarrolla, entonces el cuerpo pierde vitalidad y pierde unidad. Una de las cosas que Dios le recrimina a la iglesia allí en el libro de Apocalipsis es que ha perdido su primer amor. Queridos hermanos, nunca perdamos el primer amor, ni hacia Dios, ni hacia los hermanos. No hagamos que el resto de las cosas terminen haciendo perder el amor que nos debemos unos a otros. Este amor se vuelve algo tan real y tan concreto que hay un montón de expresiones. Les dije, reitero, 59, así que no las voy a mencionar a todas, pero déjenme solamente decir algunas. Dice preferirse unos a otros, honrarse unos a otros, estar en paz unos con otros, no juzgarse unos a otros, exhortarse, animarse unos a otros, soportar las cargas y llevar las cargas unos de otros, servirse unos a otros, cuidarse unos a otros, honrarse unos a otros, decirse la verdad en amor, perdonarse unos a otros, enseñarse unos a otros, alentarse, hospedarse, regocijarse, cantar salmos e himnos espirituales. Bueno, 59 expresiones, ligamentos. ¿Querés? Puedes hacer una lista allí. Por lo menos con los que yo mencioné, aunque vas a encontrar todos los 59 que te mencioné, y que son actitudes concretas, ligamentos que nos unen unos a otros. Para que un cuerpo sea espiritual, necesita estos ligamentos. Para que un cuerpo funcione verdaderamente, ágilmente, y cada uno de nosotros podamos sentirnos libres dentro de la manifestación del Espíritu, necesitamos este tipo de ligamentos. No hueso con hueso, se raspa, se lastima, incluso se quiebra. Sin embargo, con los ligamentos cobra vitalidad. Todas estas acciones Dios nos las enseñó para dar vitalidad unos a otros. Dice también, o utiliza otra palabra, otra expresión que es la de tendones. Los tendones también son un tejido conectivo interno que une los huesos con los músculos. Es decir, no solamente une huesos con huesos, sino que une los huesos con los músculos, lo cual le da al cuerpo vitalidad, flexibilidad interna y flexibilidad externa. Vitalidad. Un cuerpo necesita vitalidad. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7, dice, ahora bien, acá quiero que reflexionemos sobre esto de la vitalidad. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios. Él hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, para el bien de los demás. Tendones. Dios nos ha dado
cosas particulares para poder vitalizar su cuerpo. Dones, habilidades, talentos. Dice el versículo que leíamos: les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios nos pone en un cuerpo para complementarnos. Ya dije, solos somos solamente huesos secos. Unidos aún podemos formar una buena estructura, pero el Espíritu busca más cosas en nosotros. Busca, en primer lugar, que funcionen los ligamentos, pero en segundo lugar, que podamos cobrar vitalidad, tendones, relacionarnos con el poder del Espíritu Santo que le dé movilidad a nuestro cuerpo. Dice que también va a poner carne sobre nosotros. Déjenme pensar un poquito en esto de la carne, ¿no es cierto? La carne no se refiere obviamente a la carne del mundo, a la mundanalidad. Se refiere a la carne en cuanto a contenido, en cuanto a nuestra propia experiencia. Esto es lo que le da al cuerpo relleno. Esto es lo que le da al cuerpo, digamos, la contextura. Usted sabe que ninguna de nuestras experiencias son en vano para el Señor. Y que cada una de las experiencias que nosotros vivimos forman parte, Dios las utiliza para formar parte de un cuerpo sólido, establecido, formado. Todos nosotros tenemos distintos tipos de experiencias. Experiencias de vida. Cada uno de nosotros tenemos experiencias de vida. Experiencias que tienen que ver a veces con cuestiones familiares que nos tocaron atravesar, con historias que necesitamos superar, con aquellas cosas que nos marcaron y que Dios trabajó en nosotros, matrimonios sanados, restaurados, que Dios trabajó. Ahora, cuando nosotros vivimos esas experiencias, necesitamos transmitirlas y llevarlas al cuerpo, porque cuando no lo hacemos, entonces volvemos otra vez a ser huesos secos. Las experiencias nos pueden llevar a cobrar vitalidad y aportarlas al cuerpo, o nos pueden llevar a aislarnos y volver a secarnos como esos huesos secos. Hoy en día, más que nunca, lo que Dios trabaja en tu vida es para bendecir a otros. Si hay matrimonios que estén lastimados, que estén heridos, que estén atravesando situaciones de crisis o situaciones de conflictos, y Dios te ministró y trabajó en tu vida y en tu matrimonio, vos tenés que ser un instrumento, carne para el cuerpo, y tenés que bendecir a esos matrimonios. Si Dios te sacó de situaciones complejas, quizás en lo económico, en lo social, en lo laboral, y Dios te bendijo y te enseñó, vos tenés que ser un instrumento, carne para el cuerpo, y tenés que bendecir también a tu hermano. Experiencias de vida, entre esposos, entre padres e hijos. Si Dios restauró una relación con tus padres o con tus hijos, vos tenés que ofrecer eso como un aspecto de tu sanidad para bendecir al cuerpo, a trabajar en el cuerpo. Dios transforma, ya lo hablamos en otro mensaje, Dios transforma nuestras experiencias de vida negativas en experiencias positivas. Ahora, una vez que las tenemos, nosotros tenemos que ponerlas en el cuerpo. Son carne para bendecir a otros. Tenemos experiencias vocacionales, tenemos profesiones, tenemos habilidades, tenemos trabajos, tenemos cosas con las cuales Dios nos ha nutrido. También tienen que ser de bendición para otros. Tienen que ser de bendición para otros. La vocación, el llamado, aquello con lo cual Dios te formó, te preparó, tiene que ser de bendición para otros, para el cuerpo, tiene que enriquecer al cuerpo. Las espirituales. Dios te liberó de una atadura. Dios te sacó de un carácter amargo. Si Dios sanó heridas espirituales en tu corazón. Si Dios arrancó al enemigo de tu vida porque quizás estabas en un proceso de opresión espiritual, entonces eso mismo tú necesitas ponerlo en el cuerpo. Es
parte de lo que Dios quiere usar. No es para que lo guardes como una experiencia tuya, allí aislada, sino para que vos ese mismo poder lo puedas volcar en el cuerpo y ser de bendición para otros. Transmitir eso, compartir eso, trabajar eso como parte de la bendición del cuerpo. Dice también el mismo texto que Dios puso piel, nos recubrió de piel. Ustedes saben que la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no es cierto? Dice allí que tiene 2 metros cuadrados y pesa alrededor de 5 kilos. La piel, esto que parece algo tan sencillito, está ahí, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Y tiene distintas posibilidades y capacidades. En primer lugar, tiene la capacidad de regenerarse, es impermeable, es resistente y es flexible. Es un gran escudo protector del cuerpo. Pero también tiene la capacidad de poder mantenernos sensibles a nuestro mundo exterior. Por medio de él tenemos el tacto. Nos permite poder vincularnos con el exterior. Es decir, por un lado funciona como una barrera protectora del mundo exterior, de los ataques, de las cosas, de los virus. Selecciona y filtra todo aquello que es dañino para nuestro organismo, pero a su vez, a través del tacto, nos relaciona sensiblemente con nuestro entorno, con las necesidades, con la vida de las personas, con los contextos que nos tocan vivir y atravesar. De alguna manera, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos en la oración una herramienta tremendamente eficaz para mantener, al igual que la piel, la protección sobre todo el cuerpo de Cristo, sobre su iglesia. La oración cubre todo, aún los lugares y las situaciones donde nosotros no podemos llegar. La oración nos ayuda a pedir y a buscar lo mejor para el otro. Necesitamos orar unos por otros fervientemente y eso provoca un manto de protección sobre toda la iglesia. ¿Cuánto estás orando por tu iglesia? Pero no por la iglesia en general como institución o como estructura o como esqueleto, sino por la iglesia como cuerpo, por tu hermano, con nombre y apellido. ¿A cuántas personas tenés en tu listado de oración? ¿Por cuántos orás, intercedés, clamás delante del Señor? Porque eso es un escudo protector para toda la iglesia. Eso lo hace permeable, lo hace impermeable y resistente a los ataques del enemigo. Hay muchas cosas que el enemigo puede penetrar, pero no puede penetrar la oración. Se vuelve tan poderosa que él tiene que huir, porque es lo que hace que un cuerpo sea resistente a cualquier tipo de ataque del enemigo. Pero a su vez, la oración es la que nos sensibiliza, la que nos da el tacto espiritual, el discernimiento espiritual y nos revela cómo llegar a las necesidades de nuestro entorno, a las necesidades de las personas. Hoy en día, más que nunca, la iglesia necesita tener sensibilidad espiritual para percibir la necesidad de las personas. No puede la iglesia ser una estructura rígida, fría, que expulsa la vida de las personas o que aleja la vida de las personas. Todo lo contrario, la iglesia debe tener los mismos genes, el mismo don, la misma piel que tenía Jesucristo, que te permitía reconocer, percibir, sentir la necesidad de las personas en su alrededor y poder tocarles, ministrarles, sanarles, restaurarles. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Por eso la piel y la oración en este proceso espiritual cubre estas dos cuestiones. Nos ayuda a protegernos del mal, nos ayuda a protegernos del mundo en tanto sistema perverso del mal, pero a su vez nos involucra activamente con el mundo. Nos permite ser sensibles y tener discernimiento espiritual de la realidad de las personas, de la vida, de sus circunstancias. Un cuerpo es un cuerpo vivo. La pregunta en esta noche sería,
¿Por qué te sentís parte de este cuerpo? ¿Te sentís parte de este cuerpo? Y si no es así, preguntale al Señor y pedirle al Señor que haga y complete este proceso espiritual. Que te lleve de ser un hueso solo o apartado a ser parte de un esqueleto, a ser parte de una estructura, sí, en primer lugar, pero también a establecer ligamentos, acciones concretas para relacionarte con los demás. Que te lleve a cobrar vitalidad, flexibilidad, que puedas poner tus dones, los dones que Dios te dio, los talentos, las habilidades, las experiencias de vida al servicio del cuerpo, para darle tendones, vitalidad y para darle cuerpo, carne. Pero además, que puedas orar, interceder por los demás, porque a través de eso, de esa perfecta unidad que se establece en la oración, el cuerpo se vuelve un instrumento cubierto, protegido, pero también sensible a su entorno. Por último, déjame compartir en esta noche dos cosas más. Dice versículos 8 al 9, me fijé y vi que ya tenían tendones, ya pasó lo que mencioné, y que ya se cubrían de carne, ya pasó también lo que mencioné, y que se iban revistiendo de piel, también todo este proceso se dio, pero aún no había en ellos espíritu, Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile, así ha dicho el Dios, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla estos huesos muertos para que cobren vida. Sopla para que cobren vida. Y Dios quiere en este tiempo soplar sobre su iglesia para que sea un cuerpo vivo. Quiero decirles, hermanos, la iglesia no es una organización. La iglesia no es una estructura. La iglesia no es un grupo jerarquizado de personas. La iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo. No es una organización. En una organización, la unidad, la flexibilidad, la relación, los vínculos, todo lo que mencionamos anteriormente podría ser opcional. Puede funcionar igual. Pero en un organismo, en un cuerpo, la unidad de las partes es vital. De eso depende que pueda seguir adelante, que pueda existir, que pueda funcionar. Pero además es importante que podamos tener en claro esto. Nosotros no somos cualquier cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un nombre de fantasía, como la mayoría de nuestras iglesias. Quiero decir de fantasía en el buen sentido. Es un nombre que nos inspira, que es de bendición. Pero no somos un cuerpo cualquiera, no somos una organización que se estableció en un lugar, en un tiempo, que depende de una persona, que depende de estructuras, de oficinas, de funcionamiento, de la tecnología. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y esto es tremendamente valioso. Porque cuando Jesús salió, se fue de aquí de la tierra, subió a los cielos, dejó a su iglesia por medio de su Espíritu Santo para que cumpla todo lo que Él nos enseñó, para que vivamos todo lo que Él nos enseñó. Y por eso es tan importante, tan relevante que nosotros podamos cumplir con todo aquello que Cristo hacía mientras estaba aquí en la tierra. No somos cualquier cuerpo, hermanos. El Espíritu Santo sopla en nosotros para que seamos como Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo. No una organización, no un sello, no un organismo, no una estructura, no edificios. Somos un cuerpo vivo, que es el cuerpo de Cristo. De hecho, muchas cosas pueden cambiar, como en este tiempo y en este contexto. Quizás desaparezcan en este momento, no han sido tan importantes o tan relevantes los edificios, ¿no es cierto? Ni tantas otras cosas. Sin embargo, el mismo espíritu y el mismo cuerpo sigue estando vivo a través de la presencia del Espíritu Santo, el aliento de vida que Dios sopla sobre su iglesia. Déjame terminar con esto. Dice el texto allí al final, dice,
Yo profeticé. Permítame, hermanos, decirle en esta mañana, esta palabra es profética sobre la iglesia. Porque cuando viene de Dios se aplica con poder para aquellos que la toman, la reciben y la aplican en su vida y en su contexto. Dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Y era, préstame atención en esto, y era un ejército numeroso. Era un ejército numeroso. El Señor no solamente levanta un cuerpo, sino que levanta un ejército poderoso. Y querida iglesia, nosotros somos parte de un ejército numeroso que llena toda la tierra. En este mismo momento, en esta misma noche, Dios está levantando un ejército en todo el mundo, un ejército destinado a conquistar la batalla de los últimos tiempos, la última gran batalla cuando el Señor venga. Este ejército poderoso ya está puesto en pie, necesitas ser parte de ese ejército. No vuelvas a ser un hueso seco, no vuelvas a mantenerte solo en una estructura, no seas solo parte de una organización, sé parte de un cuerpo vivo que forma parte a su vez de un innumerable, inmenso ejército que Dios está levantando en este tiempo. El Señor Jesús mismo dijo, allí en Juan 14:12 dice, de cierto les digo que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, pero dice, aún mayores de las que yo hice, porque voy al Padre. Y este es el tiempo en que la iglesia del Señor, el gran y enorme ejército de la iglesia del Señor a lo largo y a lo ancho del mundo, va a hacer cosas tremendas en el nombre del Señor. Es un cuerpo en movimiento. Jesús nunca estuvo estático, nunca se quedó engrampado en un lugar, sino que dice que recorría las ciudades, las aldeas y en todos lados iba haciendo cosas extraordinarias, enseñaba y sanaba y la vida de las personas eran transformados. Queridos hermanos, quiero en esta mañana que podamos orar, que podamos pensar en esta actitud espiritual. Necesitamos ser cuerpo, necesitamos ser un cuerpo espiritual. Y eso es mucho más que simples huesos secos unidos. Eso es mucho más que una estructura. Eso es mucho más que una organización. Eso demanda el soplo del Espíritu de Dios para volver a ponernos en pie. Demanda actitudes de ligamento, de ligazón espiritual los unos a los otros, para que Dios haga su obra en medio nuestro y nos levante como un poderoso ejército de Dios. Oramos. Bendito Señor, gracias por tu palabra profética sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia. Y en esta noche, Señor, nos ponemos y venimos delante de ti con la profunda convicción de que esta palabra se aplica a cada una de nuestras vidas. Señor, renunciamos a ser huesos secos, renunciamos a ser huesos aislados, Señor, y nos comprometemos delante de ti, Señor, a que nos unas, Señor, como parte de un cuerpo vivo, vital, flexible, ágil, poderoso, pertinente para este tiempo, Señor, comprometido unos con otros, Señor, ligados por el amor y por las buenas actitudes de los unos a los otros, pero además flexibles, poniendo todo lo que nos has dado, nuestros dones, nuestras profesiones, nuestras habilidades, nuestras experiencias de vida, nuestras propias experiencias espirituales, todo, Señor, a tu servicio, para que vos hagas de este cuerpo un tremendo ejército poderoso hasta lo último de la tierra. Señor, hasta que tú vengas. Gracias por tu palabra y te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas y sobre nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos,
que tengan una semana tremendamente poderosa en el Espíritu y que esta palabra vuelva una y otra vez proféticamente sobre sus vidas y sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Lo que quiera ver seas tú. Quiero verte cuando todo vaya bien.
Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.